Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Continuamos con estas reflexiones que pretenden ayudarnos en este camino de Adviento que la Iglesia nos propone como un tiempo fuerte. Este tercer domingo de Adviento a nivel litúrgico se caracteriza por ser el domingo del Gaudete o de la alegría, por la primera palabra de la antífona de entrada en la Santa Misa, Gaudete, es decir, regocíjense, tomada de Filipenses 4:4 al 5. En este tercer domingo de Adviento, en espera del Señor, es precisamente la alegría la protagonista de la liturgia de la palabra. El profeta Sofonías se regocija porque ante la desastrosa indiferencia y miseria moral de Israel, el Señor, en lugar de desatar su ira legítima, preserva al pueblo de la guerra, prometiendo una nueva alianza y días mejores para Jerusalén. San Pablo, a pesar de estar encarcelado, invita a los filipenses a regocijarse y saber leer en los eventos acaecidos la presencia de Dios, pues dicha cercanía se ratifica en la vida cristiana de cada día hasta su segunda venida. Conscientes de esa proximidad, el cristiano está llamado a vivir con serenidad, en paz, en oración, en alegría. Para Juan Bautista, esta alegría debe interpelarnos, predisponernos desde lo que somos y hacemos. Es un gozo capaz de animarnos en nuestro camino de fe. Uno de los puntos que más resalta en el Evangelio de hoy es esta pregunta: entonces, ¿qué debemos hacer? Desde la óptica del Evangelio, esta pregunta, que se hace 3 veces, presupone el reconocimiento tanto de no saber qué hacer como de estar consciente de no haber hecho bien lo que corresponde hasta entonces, de haberse equivocado en sus decisiones. En este sentido, es oportuno detenerse en la respuesta dada a los diferentes grupos representados. En primer lugar, a la multitud. Juan Bautista responde sin tantos rodeos, exigiendo un comportamiento congruente en sintonía con la voluntad de Dios. Les pide compartir, no dejar que la fe se diluya en simple poesía e intenciones privadas o pertenencia vaga a ideales irrealizables, sino traducirla con gestos reales. Dejar que inunde nuestras vidas y nuestras decisiones para no caer en una religiosidad esquizofrénica, es decir, la contradicción entre lo que decimos creer y en lo que realmente hacemos. Luego viene la respuesta a los recaudadores de impuestos, a los publicanos, personas al servicio de los romanos, como sabemos nosotros, y los gobernantes locales. Eran enemigos públicos comparados despectivamente con los cerdos, y les pide Juan Bautista que sean honestos, ecuánimes, que no exijan demasiado tomando ventaja de su posición. No les pide que abandonen su trabajo, sino más bien a ejercer su profesión con justicia y evitar el enriquecimiento ilegítimo fruto de un actuar corrupto o deshonesto. En tercer lugar aparecen los soldados, quienes no son romanos sino judíos al servicio de Herodes, acostumbrados a la violencia. Juan Bautista les pide no abusar de la fuerza, no intimidar a la población desarmada y conformarse con su paga. En todo caso, es una pregunta que no solamente se dirige a estos sectores, sino que también nos la podemos formular nosotros mismos. ¿Cómo he de vivir? ¿Qué hemos de hacer para recibir realmente la venida y la presencia de Jesús en medio de nuestra vida y de nuestro mundo? Es algo que debiésemos nosotros preguntarnos. Los puntos concretos, las recomendaciones específicas de Juan Bautista a sus compatriotas judíos se dirigen también en la intención de Lucas a los lectores de su evangelio, es decir, a todos nosotros. Son unos cuantos ejemplos del fruto que corresponde al arrepentimiento en cuanto a signos de conversión, es decir, lo que él espera de su comunidad. En este domingo, queridos hermanos y hermanas, se nos exige
asumir una esperanza y conversión realistas. La conversión y la preparación verdadera para la llegada del Mesías inicia a partir de acciones realizables. No se trata de heroísmos improbables. Por ejemplo, en nuestro caso, proponernos ir de misionero a África o China, si se puede, bendito sea Dios, cuando ni siquiera me preocupo de la condición física y espiritual de mi próximo. Inclusive pensar en asistir a un retiro de silencio de una semana, por ejemplo, mientras no puedo encontrar 5 minutos en mi jornada para la oración, mucho menos para la meditación de la palabra de Dios. En esto, Juan Bautista tiene razón. Haz lo que estás llamado a hacer. Hazlo con alegría, hazlo con sencillez y conviértete en profecía, un camino despejado para dar la bienvenida al Mesías. Hasta cierto punto era casi normal que los publicanos robaran, los soldados fueran prepotentes o la gente acumulara lo poco que ganaba. Juan Bautista muestra otra alternativa, sin exigirle la austeridad severa de la vida que él lleva, ni siquiera desaprueba sus propias actividades. Basta ser honesto, no ser prepotente, ser fraterno. Está exhortando ayer y hoy a que nuestro actuar sea coherente, permitiendo que la honestidad sea parte integral en nuestras actividades y proyectos, al punto de conducirnos según un espíritu profético en un mundo plagado de tanta discordia, frialdad espiritual y prepotencia. En efecto, la Navidad nos enseña, entre otras cosas, a contemplar la omnipotencia de Dios en la pequeñez de un recién nacido. Del mismo modo, nuestras metas, hermanos y hermanas, aunque mínimas, trazan el camino de una conversión fructífera y constante. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto para nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas en este tiempo de Adviento? Hermanos y hermanas, si el Señor nos enviara a Juan Bautista nuevamente en vistas a prepararnos para la Navidad de este año, ¿qué nos diría? Quizá haría énfasis en las mismas cosas. Primero, la fraternidad. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida y en nuestras familias superfluas e irrelevantes? Segundo, la justicia. No solo la que los demás deben llevar a cabo o cumplir, hablando de los gobernantes, de los políticos, los empresarios, los magistrados, los jerarcas de nuestra madre iglesia, los vecinos, sino también la que debemos practicar todos en nuestras actividades cotidianas, en nuestras relaciones interpersonales y familiares, es decir, en aquel pedazo de mundo y de historia que depende de nosotros si va bien o mal. Tercero, la centralidad de Cristo. Los sacramentos, los ritos, las tradiciones, fiestas confluyen y se orientan a Cristo, que está presente en su iglesia, animándola y guiándola con su Espíritu Santo. Por lo tanto, en este tercer domingo de Adviento debemos hacer eco de esta pregunta: ¿qué debemos hacer? Porque no solamente se dirige a las multitudes, sino sigue vigente y actual en nuestras vidas. Desde ya, un bendecido tercer domingo de Adviento. Cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos en el siguiente video, donde reflexionaremos en torno al cuarto domingo de Adviento. Les dejo mi bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Cuídense mucho. Shalom para todos.